Buenos días, hermanos. Hoy lunes 28 de octubre del 2024 comenzamos una serie de 5 estudios titulada Jesús es la solución. Estos 5 estudios que veremos durante esta semana nos hacen pensar en circunstancias o situaciones que forman parte de la tragedia del ser humano que no conoce a Dios. Y el tema de nuestro estudio o devocional se titula El problema del racismo y está basado en el libro de Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 27 al 42, y estos versículos nos hablan acerca del racismo que existía entre los judíos y los samaritanos. Y el significado de racismo es el siguiente: creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Jesús, hermanos, es la solución al problema del racismo. Y vamos a hablar de 3 puntos muy importantes en los cuales Jesús rechaza el racismo. Punto número 1. Jesús rompe las reglas sociales injustas. Y el versículo 27 nos dice que los discípulos se sorprendieron de que Jesús hablaba con una mujer samaritana, ya que ella pertenecía a un grupo racial considerado inferior a los samaritanos. Y los samaritanos, hermanos, no eran 100% de descendencia judía, eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades que el rey Nabucodonosor llevó cautivas a vivir a Samaria, y tenían diferencias culturales y religiosas, y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes, y los judíos despreciaban a los samaritanos, y tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Punto número 2. Jesús abarca todas las razas, y en el versículo 34 Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos no podían entender qué quería decir con esto, y para Jesús decir mi comida era hacer la voluntad de Dios y cumplir con la misión que Dios le encomendó. Y la misión que Dios le encomendó fue la salvación de su pueblo. Y Jesús vino a salvar a todo aquel que en él cree, de toda lengua y de toda nación. Punto número 3. Jesús supera todas las barreras raciales, y los versículos del 39 al 42 nos dicen que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él y le rogaron que se quedase con ellos, y Jesús se quedó enseñando allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y dijeron: verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Estos versículos describen la reacción positiva de los samaritanos. Lo natural para los samaritanos hubiera sido despreciar a Jesús por su origen judío. Sin embargo, pudieron ver en él a alguien que supera las diferencias. Y la actitud de Jesús también produjo en ellos nuevas actitudes, de tal manera que los samaritanos, al ver su amor por ellos, también ellos aceptaron a Jesús. Es importante que reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Acostumbras a hacer chistes y bromas basadas en la raza de un individuo? ¿Qué prejuicios emergen en tu corazón cuando ves o hablas sobre una persona de otra raza? Vamos a orar. Padre Celestial, perdóname por considerar a otras personas inferiores o superiores a mí por su raza. Haz que de toda lengua y de toda nación te sirvamos unidos.
y que nos amemos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan una bendecida semana.